Pues muchas gracias a las 4 y vamos a entrar ya en materia. Lo vamos a hacer con una mesa que pivota sobre un tema fundamental. Yo creo que es un tema perfecto, ¿no?, para inaugurar, para dar el pistoletazo de salida a Tiempo de Arte, porque trata sobre la enseñanza artística y cultural como elemento esencial en la vida de las personas. De hecho, lo plantea como una pregunta. ¿Es un elemento esencial en la vida de las personas? Bueno, yo creo que sí. Estoy segura de que vosotros, si no todos, la gran mayoría también lo creéis, pero vamos a ver qué opinan los expertos. Para ello contamos con la participación como moderadora de Beatriz Amorós, que es graduada en Historia y Ciencias de la Música y que combina su actividad como musicoterapeuta con la gestión musical y con la docencia. Tenemos muchos docentes, muchos académicos en Tiempo de Arte en esta edición. También contamos con Clementina Díez de Valdeón. Ella es doctora en Historia del Arte y también docente, pero además Clementina ha sido presidenta de la Comisión de Cultura y portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados. Enhorabuena, Clementina, por esta exitosa carrera y gracias por estar hoy aquí. Y, por último, como se suele decir no menos importante, tenemos a José Canales, que es director de la Escuela IDEO. Gracias también por estar aquí y adelante a los tres. Es, ahora sí, Tiempo de Arte. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos. La verdad que es muy ilusionante arrancar en esta primera ponencia, sobre todo con un tema para mí esencial y que nos va a marcar un poco también todo lo que vayamos comentando a lo largo de estas dos jornadas. Para ello, como nos presentaba Carolina, tenemos a unos expertos que estoy segura de que estaréis de acuerdo conmigo, que son maravillosos y que merecen mucho la pena escuchar. Y como decía la alcaldesa, mucho mejor escucharles en vivo y sentirles que poder leer, ¿no?, algo suyo. En primer lugar, tenemos a Clementina Díez de Valdeón, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, universidad de la que fue vicerrectora de 1988 a 2006, y en ese mismo año dio salto a la política, como nos comentaba Carolina, y fue elegida diputada de la provincia de Ciudad Real en las listas del PSOE. En el Congreso de los Diputados ha sido presidenta de la Comisión de Cultura y portavoz de Educación, y también ha desempeñado cargos en la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Educación, Secretaría de Sanidad y en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Es autora de libros como Arquitectura y Clases Sociales en el Madrid y el siglo, entre muchos otros, muchos otros, y numerosos artículos y colaboraciones que les recomiendo también que lean, que tienen un trasfondo muy interesante. Y bueno, en su ámbito académico también ha dirigido muchas investigaciones, muchas tesis, y nos gustaría pues comenzar con esta primera reflexión de si es la enseñanza artística y cultural un elemento esencial en la vida de las personas. Clementina. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, quiero agradecer sobre todo a todas las personas que hacen posible estas terceras jornadas y sobre todo también a su alma mater, a Merche Zubiaga, por su amable invitación a participar en las mismas, y a todos ustedes, gracias también por su asistencia. Bueno, ante una pregunta de si la enseñanza artística y cultural es decisiva en la vida de las personas, la respuesta no puede ser otra que un rotundo sí. ¿Y por qué razón? Yo creo que fundamentalmente porque la cultura y el arte es lo que nos hace humanos. Sin el arte no estaríamos donde estamos. Es absolutamente imprescindible para comprender el pasado, vivir con plenitud el presente y sobre todo también preparar un futuro mejor. Y estas son las conclusiones, no solamente, por supuesto, de los que estamos, yo creo, aquí, sino de nada más y nada menos que todos los participantes de 195 países que integran la UNESCO, que participaron hasta la fecha en 3 grandes congresos, el primero en 2006 en Lisboa, el segundo lugar tuvo lugar en 2010 en Seúl y recientemente el último ha sido en Abu Dhabi en febrero de este año.
¿Y a qué conclusiones llegaron los más de 1000 participantes de estos 195 países? Llegaron a la conclusión de que la formación artística y cultural era decisiva para fomentar 3 cuestiones claves. Primero, la creatividad. Segundo, el pensamiento crítico. Y tercero, la inteligencia emocional. Cuestiones que han salido aquí que son claves y que además todas ellas son unas herramientas absolutamente imprescindibles para abordar los retos que tenemos planteados en este momento y que son claves de cara al futuro. ¿Qué retos o qué 2 grandes retos creo que hay en este momento imprescindibles? En primer lugar, cómo abordar la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, otro reto también no menos importante es cómo puede servirnos todo esto como una herramienta fundamental para afrontar los grandes retos que están implicando los conflictos bélicos que hay en la actualidad y también otras cuestiones no menos importantes como todos los enormes movimientos demográficos que tendrán lugar también como consecuencia del cambio climático, las grandes sequías que ocasionarán movimientos migratorios masivos en todo el planeta. En primer lugar, ¿por qué es fundamental la formación artística y cultural para abordar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está suponiendo un verdadero tsunami. De hecho, todos los expertos coinciden en que está siendo ya la mayor revolución tecnológica conocida hasta la fecha. Supera incluso a la revolución industrial. Una revolución que, como saben, cambió enormemente la vida de las personas al sustituir la mano de obra por máquinas y también unos cambios demográficos muy significativos que implicaron el abandono del campo para instalarse en las grandes ciudades. Pero decía que la inteligencia artificial superará incluso a la revolución industrial porque es capaz no solamente de sustituir la mano de obra manual, ya lo está siendo, capaz de hacer trabajos enormemente creativos e inteligentes y, de hecho, con una eficacia desconocida hasta la fecha. Está revolucionando, de hecho, áreas como, por ejemplo, la de la medicina, está revolucionando, supondrá un cambio fundamental en las finanzas, por ejemplo, también, o en la creación artística, en fin, en todos los ámbitos, en las empresas. Esa revolución supondrá un cambio desconocido y para adaptarnos a todo ello es fundamental que tengamos unas herramientas y unos conocimientos adecuados. Esos conocimientos adecuados van a suponer no solamente la demanda por parte del mercado laboral de un personal mucho más cualificado, sino también la aparición de nuevas profesiones, de nuevas carreras, de nuevos estudios que ahora incluso ni siquiera podemos ser capaces de imaginar, que llegarán en un futuro no demasiado lejano. Y en ese contexto, ¿por qué es fundamental, considero, la enseñanza artística? Y como se ha demostrado, todos los técnicos lo dicen también. Porque yo creo que la formación artística y todo el bagaje humanístico, cultural, que implica, supone verdaderamente una herramienta multiusos, es una navaja suiza para abordar todas las cuestiones que ahora mismo se están planteando y que son muchas de ellas nuevas y que ni siquiera ahora imaginamos. Albert Einstein decía una frase muy bonita, decía que los grandes científicos, los mejores científicos son también artistas. ¿Y por qué decía eso Einstein? Decía que las grandes revoluciones que se han operado en el ámbito científico han tenido que ver mucho más con la intuición, con la creatividad, que con el pensamiento racional, que con el pensamiento crítico. Por eso yo creo que es decisivo, es básico, que tengamos esta formación artística, cultural, en todas las etapas educativas, desde los niños más pequeños, en todos los tramos, en la secundaria, en la universidad e incluso también en época postdoctoral y a lo largo de toda la vida. De ahí la importancia de instituciones culturales que nos
guíen a lo largo de toda nuestra existencia. Centros como este, museos, la implicación empresarial que se está hablando aquí y que resulta clave es decisiva porque verdaderamente está fomentando ese pensamiento crítico que resulta básico. Otra cuestión también fundamental no solamente es que nos hará ser mucho más creativos para abordar tareas nuevas, sino que la inteligencia artificial también está suponiendo otro reto importantísimo y una oportunidad también, una ventana de oportunidad, y es que tendremos mucho más tiempo libre, porque las máquinas harán lo que estamos haciendo nosotros ahora, tendremos mucho más tiempo para disfrutar y, desde luego, para ese tiempo de ocio es fundamental también tener un bagaje cultural, un bagaje artístico. Schopenhauer también decía, otra frase muy bonita, decía él, que el arte es siempre una vía de escape hacia la felicidad. La cultura es una vía de escape hacia la felicidad. Uno cuando visita un museo, cuando lee un buen libro, cuando ve una buena película, cuando escucha una buena sinfonía, disfruta. Y es importantísimo porque el ser humano no solamente tiene que trabajar, tiene que disfrutar. Estamos aquí para ser felices, entre otras cosas. Y por eso creo que también el arte es una herramienta imprescindible para todo esto. Y además, relacionado con ese tiempo de ocio, también se aprovechará porque es una ventana de oportunidad económica, porque en torno al ocio se está generando toda una industria cultural que supone miles de millones para todo esto y que realmente España está sabiendo aprovechar. España es una potencia de primer orden en el ámbito cultural y empresas que están participando hoy aquí, yo creo que lo están teniendo claro y es importantísimo. Y otra cuestión también no menos decisiva es que también el arte cura. El arte es terapéutico y están aquí Beatriz y José que les expondrán a partir de sus experiencias cómo la música es capaz de mejorar a los neonatos, cómo la música y el arte es capaz de comunicar a las personas con autismo o a personas que tienen graves problemas de salud mental. Por eso el arte también cura, el arte es terapéutico y el arte ayuda mucho en todo este proceso. Y decía también al principio que otro gran reto que se está planteando ahora, que es vivimos en un momento de incertidumbre, en un momento de crisis bélicas enormes, de movimientos migratorios, consecuencia de todo estas sequías, hambrunas, etcétera. Y es importante el arte por una razón también esencial, y es que el arte fomenta la tolerancia, porque debemos apreciar que cualquier manifestación cultural debe ser bienvenida, es grande, porque es una manifestación del espíritu, de la cultura, de la historia de esos pueblos y nos enseñará también a aceptar al otro y es, en ese sentido, pues una vía fundamental para fomentar el desarrollo sostenible y una vía, sin duda, hacia la paz. Decía Umberto Eco que quien lee un libro puede vivir 5.000 años. Yo añadiría que también quien visita las cuevas de Altamira o quien se da un paseo por, no sé, por el Foro Romano o por la Mezquita de Córdoba es capaz de viajar en el tiempo. Es una cápsula del tiempo, es una forma de inmortalidad, porque nosotros podemos conectar con las vidas, con los sueños, con las ambiciones, con las alegrías, con las penas de las personas que hicieron todo eso. Por eso yo creo que el arte y la cultura constituye una inmensa tela, un inmenso tapiz donde la urdimbre, los hilos que la tejen son todos esos sueños, esas necesidades, esas ideologías, esas religiones, esas culturas que nos han hecho ser lo que somos, es decir, humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clementina. La verdad que, como bien dices, tenemos un reto grande, ¿no? Y un mundo que va cambiando muy rápido y la idea está clara, la importancia ahora es esa navaja, me ha gustado mucho la imagen, esa navaja multiusos, que vayamos poniéndole, ¿no? las distintas herramientas que hace falta y para ello tenemos escuelas como la Escuela IDEO, que dirige José Canales, que creo que
que, bueno, ahora nos contará un poquito más, pero creo que entiende perfectamente esta situación que nos comentaba Clementina y que va dándole a los alumnos esas pequeñas herramientas que ir metiendo en la mochila y que les acompaña luego en el camino, ¿no? José Canales, como decía, director de la Escuela IDEO de Madrid, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado también en Fisioterapia y lleva más de 25 años ejerciendo la labor docente como profesor de Educación Física en numerosas escuelas, colegios y también 13 años dirigiendo centros educativos. 3 años como fundador y director general del Colegio Estudiantes de las Tablas y actualmente director de la Escuela IDEO, que hace ahora mismo el 10º aniversario, sí. y que no solo dirige, sino que también fundó y que ha estado ahí acompañando en todo momento, tanto en la creación como en los pasos que han ido dando poco a poco. Es también colaborador externo del Observatorio de la Universidad Rey Juan Carlos para el estudio y el desarrollo de innovaciones en el ámbito educativo. Y tras varios años como profesor y director en diferentes escuelas, también ha trabajado en distintas universidades en la parte de la educación superior. Antes de que nos cuente un poco de esta escuela, me gustaría que pusiéramos un pequeño vídeo en el que podemos imaginarnos o adentrarnos un poco más en ella con imágenes. Os damos la más cálida bienvenida a nuestra escuela, un espacio donde el arte y la cultura se entrelazan para inspirar, educar y transformar. En este lugar no solamente buscamos transmitir conocimientos académicos, sino que también nos dedicamos a cultivar la creatividad, la expresión individual y el amor por las artes en todas sus formas. En nuestra escuela consideramos que el arte y la cultura son fundamentales para el desarrollo integral de cada individuo. Creemos firmemente que la expresión artística no solo enriquece nuestras vidas, sino que también promueve la empatía, la tolerancia y el pensamiento crítico. Por eso, esto forma parte de nuestro plan educativo de centro, donde se integra el arte en todas las áreas de aprendizaje, desde las ciencias hasta las humanidades. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de explorar una amplia variedad de disciplinas artísticas, pintura, música, teatro. Fomentamos la experimentación y el descubrimiento, animando a cada estudiante a encontrar su voz única y a expresarse sin miedo ni inhibiciones. Colaboramos estrechamente con artistas y profesionales del sector cultural para enriquecer la experiencia educativa de nuestros alumnos. A través de talleres, conferencias y visitas guiadas, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de conectarse con el mundo del arte y la cultura de una manera significativa y relevante. En nuestra escuela, no solamente estamos fomentando futuros artistas y creadores, sino también ciudadanos del mundo que valoran la belleza, la diversidad y la creatividad en todas sus formas. Estamos comprometidos con el desarrollo integral de cada estudiante, ayudándolos a descubrir su potencial y a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. En resumen, en nuestra escuela, el arte no es simplemente una asignatura más, sino que forma parte del tejido mismo de nuestra educación. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje con cada uno de ustedes y esperamos inspirar y ser inspirados por el maravilloso mundo del arte y la cultura. Bienvenidos a nuestra escuela, donde la creatividad es el motor de la transformación. Bueno, pues lo primero, por supuesto, dar las gracias, Merche. Es un placer estar aquí compartiendo y en esta maravillosa ciudad, ¿no? Y con estos compañeros en este caso de mesa, que ya prácticamente han dicho todo, ¿no? Yo me siento un poco extraño, como habéis visto en la presentación, vengo del ámbito deportivo o de la actividad física, de la educación física y no en concreto del arte, pero sí que tengo un apoyo muy importante en el centro porque el centro es el emblema de un trabajo de equipo, ¿no? Y ahí hay una parte de compañeros y compañeras que están en el ámbito artístico, que son los que hacen la propuesta artística junto con todos los demás, que por supuesto son las señas de identidad de esta propuesta, ¿no? Antes, cuando se decía, ¿qué ocurre? Yo creo que lo más importante en este sentido son unas palabras que ha dicho antes Clementina, ¿no? Que decía que
el arte tiene que estar en todos los espacios, en todos los lugares. Ha hablado de intergeneracional y ha hablado en concreto de las diferentes etapas, ¿no? Y eso es lo que es importante y es trascendente y desgraciadamente no es lo habitual. El arte tiene que estar desde que nacen, antes cuando también ha hecho mención a una conversación que tuvimos ayer de la música, cuando está todavía en la tripa de la mamá, ¿no? Y resulta que tiene su comportamiento, que ya entiende y que ya interviene, ¿no? Junto con esa práctica de la música, pues es lo mismo, ¿no? Desde los más pequeños debemos ya estar con la educación artística y sobre todo con el triple objetivo que decían antes, ¿no? Que es, por supuesto, la creatividad, por supuesto, el pensamiento crítico, tan importante en nuestros momentos, en todos los momentos, pero en concreto ahora, y, por supuesto, en la educación emocional, que yo ampliaría la educación en valores por todo eso que también se ha dicho de tolerancia, de empatía, de entender el mundo de otra forma, ¿no? Y sobre todo también porque el mundo es tan cambiante, es tan agresivo, es tan difícil, que como no sabemos ni siquiera exactamente por dónde va a ir, sí que es importante que las capacidades y las competencias sean lo más amplias posible para que se puedan adaptar a los cambios que van ocurriendo. Nosotros la apuesta que hacemos y que invitamos a otros centros educativos y que creemos que tiene que ser así, es que la educación artística tiene que ser un eje transversal a todo el proceso de aprendizaje, a todo el conocimiento. Ese eje transversal tiene que, por supuesto, convivir con otras materias, especialmente con las ciencias, con el ámbito lingüístico, pero en general en todo, ¿no? En lo que es una educación integral. Forma parte de la educación integral del individuo y de hacer buenos ciudadanos que pensemos en el bien común. Y no es es precisamente el arte el que nos va a favorecer todos esos caminos, ¿no? En concreto nosotros lo que hacemos, digo por ir un poco más a lo práctico, al trabajo de campo, que es el día a día, desde más pequeñitos hasta bachillerato incluido, tenemos todo el proceso de 2 sesiones semanales que tienen que ver con la expresión musical, 2 sesiones semanales que tienen que ver con las expresiones plásticas y una sesión semanal que tiene que ver con la expresión corporal, con el teatro y demás. Eso, por supuesto, el arte y la cultura es una herramienta, y es una herramienta que tiene un poder añadido porque es lúdico, porque es pasional, porque sale desde dentro, y eso hay que aprovecharlo. Pero en sí mismo debe ser un fin. No solo es un procedimiento, que es muy importante, pero es un fin en este sentido de alcanzar y contribuir a un pensamiento crítico, a ciudadanos que, en definitiva, puedan entender la sociedad, puedan intervenir en la sociedad y puedan hacerla mejor. Nosotros en la escuela sí que es verdad que además lo que intentamos tenemos un ecosistema que permite que haya mucha integración de la comunidad educativa dentro de la escuela. No nos encerramos, que es un problema que ha tenido la escuela desde mucho tiempo atrás. Nos abrimos especialmente a las familias. Las familias son muy catalizadoras en este sentido también para poder entender que la parte artística es fundamental. Ellas al final tienen que saber que los conocimientos son importantes, pero los conocimientos de la vida son mucho más importantes que aquellos que después nos pueden exigir en unas pruebas determinadas. Y todo eso hace que ellos tengan las puertas abiertas para intervenir en estos procesos, ¿no? Acuden muchas veces las familias, no solo a compartir. Hay muchas veces que también a exhibir su profesión en concreto. Muchos de ellos, habéis visto una menina ahí que hay en el inicio, son artistas en la escuela y esa parte también nos sugiere que tenemos que estar permanentemente en contacto con ese mundo cultural que evidentemente les hace crecer. Nosotros tenemos unos orígenes ahí muy mezclados, ¿no? Porque nos podemos ir hasta lo que era el mundo de Platón, Aristóteles y demás, pero también venimos mucho de lo que es la institución libre de enseñanza. Desde ahí sí que entendemos que todo el planteamiento de las excursiones, de la salida al medio natural como importante, pero la salida a la ciudad, al entorno cultural, a ver el arte, a los museos, es también un propósito principal de la escuela, en todas las edades, desde las más pequeñas, desde los 2-3 años ya hay propuestas de excursiones en este sentido, artísticas y por supuesto, eso se va manifestando y se va reproduciendo a lo largo de todas las etapas. Y yo creo que es muy importante en ese sentido, ¿no? Que es trasladar la importancia del arte en el currículum
educativo. Y eso no es así. Desgraciadamente, y yo lo comparo con otra materia que también considero muy importante, que es la educación física, no la educación física como competición, que también aprender a competir es muy importante, pero sobre todo la educación física como una propuesta única en cuanto a las habilidades sociales, a las relaciones entre iguales es muy importante y sobre todo en el ámbito saludable, ¿no? Y ahí cojo también la propuesta que decía Clementina, ¿no? Que era el arte y la educación física, pero en concreto aquí estamos para hablar de arte, el arte como una educación en salud y para la salud. Nosotros somos un centro inclusivo, tenemos un alto porcentaje de alumnado que tiene ciertas necesidades educativas especiales. Antes hablábamos de trastornos del espectro autista, podemos hablar de Asperger, algunos síndromes Down, algunas de estas discapacidades con cierta profundidad. Y el arte, para ellos, es exactamente la mejor de las herramientas y el mejor fin que pueden tener. Muchos de ellos, la verdad es que desbordan creatividad, desbordan felicidad, que para eso también está la escuela, ¿no? Para conseguir que la comunidad educativa sea feliz en la participación en los procesos de aprendizaje. Y ahí ayuda mucho el arte en cualquiera de sus manifestaciones. Hay en algunos casos, y especialmente en los que tienen cercanía con el espectro autista, que las artes plásticas son fundamentales, o sea, son su expresión, son su relación con iguales y encontrarse a la par con los demás, no encontrarse siempre en un alejamiento, en una separación, en una exclusión, sino que nos sirve para todo eso. Por supuesto, el poder de la música, que después Beatriz nos tiene que contar cómo es los procesos, ¿no? Cómo la música ayuda no solo a entender por supuesto, un mundo creativo, sino además también sirve para relacionarse entre ellos. Ayer hablaba con un compañero también de aquí de Santander que hablaba del poder de la propuesta de los coros, ¿no? De los coros en los centros, ¿no? Nosotros estamos detrás de esa idea, yo creo que a partir de la conversación de ayer vamos a ir a por ello, ¿no? El hecho de sentir el participar en un grupo de una forma igualitaria, que es lo que se trata, ¿no? El equipo protege, pero también da confianza a participar en esas actividades, son fundamentales para el crecimiento personal. Y hemos hablado de educación emocional, y el crecimiento personal y social es fundamental en la escuela, muy por delante de lo que son los conocimientos al uso, los conocimientos memorísticos, que evidentemente nunca están de más, pero que son secundarios ante este valor que tenemos que darle, y el arte y la cultura son el catalizador para todo eso. Yo animo a las escuelas, creo que aquí no hay tanto de las etapas de las que estamos hablando, pero es muy importante que los currículum de la educación se cambien y se ponga en valor el arte en todas sus expresiones, y que esté obligado el trabajo en cualquiera de las edades y cualquiera de las etapas. Y además después añadir que el poder de lo intergeneracional también es fundamental, porque ese hilo conductor que se genera en la escuela hasta una edad determinada debe continuar, como bien decía Clementina, debe continuar en la universidad, debe continuar en lo laboral y debe continuar en edad adulta, porque muchas veces las participaciones de personas adultas, de personas ancianas en todo este proceso, ya sea personalmente o socialmente hacia los otros, es lo mejor que podemos tener. Y el arte está siempre como vehículo y como herramienta para conseguir esa acción. Eso es. Pues muchísimas gracias, José. La verdad que una reflexión, yo creo que muy acertada también en el sentido de dejar de lado lo memorístico, ¿no? Teniendo en cuenta un poco el mundo en el que nos encontramos, que tenemos toda la información al alcance de la mano, ¿no? En un móvil, en un ordenador, podemos acceder muy rápido a todo tipo de información, y esto a lo mejor funcionaba, ¿no? La memoria, el aprender de una manera más memorística en un momento en el que, bueno, pues no teníamos esas herramientas.
herramientas, pero a día de hoy hay que educar más en esa otra parte, ¿no? en gestionar toda esa información, en saber cómo afrontarla, en esa parte más emocional y más creativa. Y esto lo tenemos muy presente también en UNIR. UNIR es una universidad que es online y que tiene alumnos por toda parte del mundo, y lo que veo muy bonito y lo que entendemos así siempre en nuestra universidad es que lo que nos ofrece esta tecnología, este gran reto, la gran revolución que nos comentaba Clementina, es la posibilidad de acercarnos unos a otros independientemente de la distancia geográfica, ¿no? Tenemos, por un lado, nos puede desconectar, nos puede alejar. Entonces, eso también es un peligro que tenemos que tener muy presente, pero tenemos que aprovecharla y usarla de manera que no nos aleje, no nos aísle, sino que nos refuerce y nos acerque unos a otros, ¿no? A mí me encanta, de lo que más me gusta de mi trabajo es que nos ayuda también a acercar talento. Hay personas maravillosas por todo el mundo que a lo mejor está haciendo un proyecto en una selva en Costa Rica y que se conecta con nosotros, nos da una pequeña charla y de repente, ¡pum!, nos abre la mente a aquel que está en Logroño dando su clase, o aquel que está en el 10º piso de una gran ciudad, ¿no? O en el 75 piso de una gran ciudad. A mí me encanta además la oportunidad que nos acerca este gran reto de la tecnología a ganar tiempo para otras cosas, ¿no? Poder dejar de lado ciertas cosas que antes pues, nos requerían sin duda un esfuerzo manual y un esfuerzo que ahora podemos delegar a las máquinas y que podemos utilizar de otra manera. En el caso de la música, que es mi especialidad, yo me dedico a la música por muchas razones y a la musicoterapia por una razón muy concreta, y es que hace muchos años, hace 10 años, leí una estadística del INE que decía que había habido 3 millones de ingresos en hospitales por salud mental en España. Y yo hice un cálculo rápido en mi cabeza y dije 45 millones de personas, 3 millones de ingresos en un año, ¡wow! Una de cada 15 personas ha tenido algún tipo de problema o de necesidad de salud mental, y a día de hoy esos datos por desgracia no han mejorado. En España somos uno de los países con mayor consumo de ansiolíticos y creo que esto ahonda más aún en la necesidad de educarnos en esa otra parte, ¿no? En dejar de un lado la memoria e ir a lo emocional, a darnos herramientas y competencias que comentaba José y que ayudan a la persona a formarse, a entender al otro, a comunicar, que decíamos. Y en ese sentido yo recuerdo mucho siempre las palabras de Begoña Ibarrola, que es una musicoterapeuta y psicóloga maravillosa, que siempre dice que solo recordamos aquello que vivimos con emoción. Nos recordamos la emoción independientemente de la emoción que sea, ¿no? Aquello que hemos vivido con terror o que hemos vivido con angustia, aquello que nos ha maravillado, que nos ha ilusionado, aquello que nos ha tocado en la emoción. Y yo eso lo tengo muy presente también en el día a día, ¿no? Y cuando tenemos a los alumnos delante, generémosles emociones también para que lo recuerden, ¿no? Y por otro lado también me parece importante tener muy presente que realmente estamos, en el caso de las escuelas, estamos trabajando con ciudadanos del mundo que van a estar aquí presentes en el siglo XXII, ¿no? Realmente, si todo va bien, no sabemos qué va a pasar en ese siglo y sabemos que los cambios que estamos teniendo van súper rápido, pero tenemos herramientas que a veces dejamos de lado. En mi caso, la música, como decía, me dedico a la musicoterapia también porque he notado y he podido vivir ese poder terapéutico que tiene la música de primera mano. Ayer comentábamos rápidamente experiencias como los neonatos, gracias al poder de la música, utilizar la música para relajarles, pues queman menos calorías, gastan menos al bajar su frecuencia cardíaca y por lo tanto se recuperan antes y pueden ganar peso y salir de la UCI de neonatos, por ejemplo. Hablábamos también de la salud mental, cómo el hecho de utilizar la música para conectar con otro hace que a veces en entornos con espectro autista o con niños con ciertas necesidades niños y adultos con ciertas necesidades podamos conectar de otra manera, o incluso hablábamos también de la importancia de la música a la hora de recibir un tratamiento, que no se recibe igual si tu cuerpo ha generado ciertas sustancias positivas gracias a haber escuchado la música. No me detengo mucho en esto, sí que os recomiendo, si no conocéis la musicoterapia,
musicoterapia e intentar ahondar un poco más en el caso de unir el área de música. El máster de musicoterapia es uno de las estrellas, ¿no?, que genera mucho interés porque realmente cada día está más presente, lo vemos más necesario, el poder abordar todas estas problemáticas que hemos comentado desde otro punto, el arte en general, la música por supuesto porque es la que me toca de primera mano, pero yo creo que el arte siempre, desde siempre, no ahora, nos ha ayudado a entender mejor el mundo, ¿no? Y estamos en un mundo realmente cambiante, pues qué mejor ahora mismo aprovechar estas herramientas que tenemos. Sí me gustaría ya terminar, para no robar mucho tiempo luego a los siguientes, reflexionar sobre otra de las cosas que yo he aprendido mucho, que es lo que comentaba el musicoterapeuta Tom Naes, que decía que cuando estamos regando una planta, a lo mejor no estamos viéndola brotar, pero quizá está sacando unas raíces muy fuertes por abajo que hacen que luego el tronco vaya a ser más potente, ¿no? Esta imagen me gusta mucho pensarla también a la hora de educar, pensar que, bueno, a lo mejor estamos regando, no estamos viendo florecer, pero es que no se florece de un día para otro, a lo mejor tenemos que echar raíces, ¿no? Y creo que el arte y la cultura, la música, nos puede ayudar mucho. Puede ser ese agua que poco a poco va calando, nos va haciendo más felices, como decía Clementina, y nos va ayudando a entender también mejor el mundo, como decía José. No tenemos mucho tiempo ahora ya para preguntas, pero sí vamos a estar aquí estos 2 días para vosotros. Entonces, si tenemos cualquier duda, cualquier debate, lo dejamos para después o para ahora el café. Sí terminar diciendo que ojalá estos 2 días de reflexión generen muchas emociones en nosotros y por lo tanto lo recordemos para siempre. Muchísimas gracias.